La ciudad moderna, tal y como la conocemos hoy día, es fruto de una gran transformación que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Las formas de producción han ido determinando sus estructuras sociales y urbanas. De los telares e industria artesanal a los primeros talleres mecánicos y la producción en serie. Las grandes esplanadas rurales de tierras, campos infinitos y caminos de arena se han convertido en paisajes de humos, industrias, viviendas, edificios y gente, mucha gente que va del campo a la ciudad. Hoy, una nueva sociedad de redes, interconectada por las nuevas tecnologías de la información, habita en las ciudades del siglo XXI. El espacio urbano es reinventado sobre sí mismo, sobre su propio pasado, para dar cobijo a esta nueva sociedad que lo demanda y lo crea. Por eso, las grandes urbes dan cuenta del espacio y del tiempo. En ellas conviven pasado y presente. Las ciudades son organismos en permanente evolución. A lo largo de los años o de los siglos, mejor podríamos decir, se han ido incorporando muchos elementos que responden a las necesidades de las sociedades que habitan estas ciudades. En los últimos años, prácticamente desde los años 80-90, en las ciudades ha aparecido un elemento nuevo que hasta entonces no estaba considerado, que era el de la arquitectura industrial. O también podemos decir arqueología industrial, porque estamos hablando de elementos que son prácticamente objeto de investigación para los arqueólogos. Grandes naves industriales de ladrillo y hormigón, talleres infinitos, vetustas fábricas con chimeneas, donde se hacinaban los obreros durante largas jornadas de trabajo, quedaron abandonadas. Edificios que se erigían en las zonas periféricas de las ciudades, configurando un paisaje de industria y campo, hoy han sido transformados por reconocidos arquitectos en atractivos edificios contemporáneos integrados en el casco histórico de las ciudades. Estructuras obsoletas ahora han sido transformadas en elementos de modernidad de las grandes urbes. En la reutilización de todos estos espacios industriales hay un destino que casi va asociado, es el convertirse en equipamientos para proyectos culturales. Y también hay ejemplos a los que podemos acudir. No hay más que pensar en la central eléctrica junto al Támesis, que hoy acoge a la Tate Modern en Londres, o incluso ejemplos mucho más próximos como la central de CaixaForum Barcelona, que era una fábrica de hilados, Casa Ramona, en la falda del Montjuïc, en Barcelona. Son ejemplos realmente importantes. En las grandes ciudades, la industrialización supuso la implantación de un nuevo sistema de producción y, a su vez, un nuevo sistema social. Se produjo todo un éxodo del campo a la ciudad que tuvo que acomodar a toda una clase social emergente, la clase obrera, y a los gustos de una nueva burguesía industrial que se enriquecía. Las fuerzas de producción se concentraban en los talleres, las fábricas, las industrias. La vida laboral y social giraba en torno a ellas. En España, la revolución industrial llegó más tarde que en el resto de Europa y transformó primero la capital, donde se estaban realizando las grandes obras públicas, el canal de Isabel II, la estación de Atocha, el Ministerio de Agricultura. Muchos trabajadores acudieron a Madrid en busca de empleo y vivienda. Durante el reinado de Carlos III se configuró la distribución de entrada a Madrid, a la capital, a la corte. Uno de estos accesos de entrada fue el tridente formado por tres paseos: el Paseo de Santa María de la Cabeza, el Paseo de Delicias y la Ronda de Atocha. Digamos que donde actualmente está la glorieta de Carlos V fue en su origen la Puerta de Atocha. Este esquema de tridente es un esquema típicamente barroco. La culminación de este sistema o de esta configuración urbana tiene su máxima expresión en la Roma, en la Piazza del Popolo.
Este tridente se manifiesta como una zona organizada, pero periférica y semirrural, una zona popular destinada al paseo que regularizaba el espacio existente entre la ciudad y las riberas del Manzanares. El plano de 1785 de Tomás López refleja a la perfección la intersección de estos dos grandes triángulos. Pero la elección del lugar no fue arbitraria. Podemos mencionar varias causas. La primera de ellas, lógicamente, va a ser los accesos. Para la industria van a ser fundamentales y estas grandes avenidas, estos grandes paseos proyectados, pues facilitarían el transporte. Por otra parte, la implantación del ferrocarril va a ser un factor determinante para esta consolidación. Lógicamente, también el aspecto económico es muy importante y bueno, pues la economía lo barato del suelo va a ser también un aspecto fundamental. Por otra parte, sabemos que durante la época se habían estado instalando en zonas periféricas de Madrid, cercanas a la zona del ensanche, distintas colonias dedicadas a la población obrera. Podemos hablar en este sentido pues, de Puente de Vallecas, podemos hablar de Usera o del barrio de Carabanchel. Por lo tanto, bueno, pues, son tres aspectos a los cuales se uniría un cuarto que se menciona y que tendría cierta relevancia, como sería la orografía del terreno, un terreno en ligera pendiente que lleva hasta la ribera del Manzanares y que facilitaría la evacuación de residuos por parte de las industrias. Por estos motivos, se le encarga al arquitecto Carlos María de Castro que diseñe el nuevo ensanche de la capital por la zona sur. En su plan, pretendía conservar los espacios naturales y los grandes paseos arbolados al estilo de los paisajes del siglo XVIII e integrarlos en los nuevos diseños urbanos. Pero la población seguía creciendo y la necesidad de viviendas aumentaba rápidamente. En un principio se construyeron edificios de 3 alturas, pero luego se fue ampliando a medida que el ensanche aumentaba. La definitiva configuración de esta zona de ensanche como una zona eminentemente industrial y una zona residencial destinada fundamentalmente a la clase obrera va a tener lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se va a desarrollar se va a alargar en el tiempo hasta bien entrado el siglo XX. En esta configuración de ensanche como zona industrial, como digo, va a ser fundamental la inclusión del ferrocarril. El tren trajo en sus vagones la modernización de las ciudades. Las distancias se acortaron. Hoy en día nos encontramos con tendidos ferroviarios que estaban en el extrarradio y se han convertido en puntos centralizadores del funcionamiento de la ciudad. La estación de Atocha, por ejemplo, que empezó siendo simplemente un embarcadero, fue cobrando cada vez una importancia mayor a nivel funcional y como símbolo de la entrada en una gran ciudad. Lo primero que viese el viajante al llegar a la gran urbe habría de ser un edificio atractivo y moderno. Esas terminales ferroviarias, como puede ser en el caso de Madrid, la estación de Atocha o la de Príncipe Pío, han dejado de cumplir su misión de andenes para descargar y cargar viajeros y se han convertido pues o bien en vestíbulos de una nueva estación o bien en centros comerciales, que ha sido también el destino final de muchas estaciones ferroviarias de nuestro país y en otros. Tenemos más que pensar un ejemplo señero como puede ser el Museo d'Orsay en París, que era también una estación término ferroviaria. Del mismo modo, el Museo del Ferrocarril y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles se han construido sobre las estructuras de hierro de la antigua estación de Delicias, que se mantiene hoy tal y como fue construida, iniciada en 1879, se levantó en el tiempo récord de 11 meses, gracias al carácter puramente funcional del edificio. Se trata de la primera estación monumental de Madrid que estuvo funcionando hasta 1969. Su espacio interior ha evocado muchas imágenes cinematográficas. Fue la estación moscovita en las películas Doctor Zhivago y Nicolás y Alejandra. Fue además punto de partida y destino de los primeros trenes internacionales, como el Madrid-Lisboa.
Yuri. Estás preciosa. A lo largo de todo este recorrido ferroviario de circunvalación, lo que se van a asentar van a ser fundamentalmente industrias, y con las industrias van a venir otros locales destinados a bueno, pues almacenaje, a aprovisionamiento y por supuesto a residencias y a viviendas para la clase obrera que viene a trabajar a esta zona. Antiguos mercados coloridos de frutas y verduras, como el de Legazpi, construido para la carga y descarga de alimentos que traía el tren del campo a la ciudad. Lugares donde la gente se reunía a diario a comprar productos frescos y de subsistencia. O el famoso Mercado Central de Pescados de Puerta de Toledo, ahora convertido en un centro comercial donde también se compra y también se vende, pero ya no solo alimentos, sino toda una gama de objetos de consumo. Y de nuevo, algo tan funcional para las urbes industriales como los mataderos y mercados de ganados, que se construyeron junto al río, han quedado como un elemento determinante en la vida cultural de Madrid. Se han aprovechado 10 de las 12 naves que lo constituían. Se encuentra separado del callejero por altos muros de ladrillo que le proporcionan un aspecto singular e individualizado, con unos elementos muy decimonónicos, como el aparejo rústico con verdugadas de ladrillo de recuerdo mudéjar, tan al uso en los conjuntos industriales. El matadero es hoy un nuevo espacio para la creación artística contemporánea. En Madrid se ha inaugurado hace escasos meses una sede de CaixaForum, que no sería reseñable dentro de lo que es patrimonio industrial si no fuera porque está levantada sobre lo que eran los restos de una central eléctrica, la central eléctrica de Mediodía. La central eléctrica de Mediodía, que estuvo en servicio prácticamente hasta los años 60 del siglo XX, fue reformada por Herzog y Megón, los mismos arquitectos que intervinieron para reformar la central eléctrica del Támesis, hoy Tate Gallery. Con ello, lo que se pretendía era incluir un nuevo equipamiento cultural, sobre todo de museos en ese eje del Prado, que ya contaba con la presencia del Museo Thyssen y el Museo del Prado, que junto con el Reina Sofía configuran un recorrido del arte, el turismo y el ocio en nuestra ciudad. El nuevo edificio es muy sugerente, con enormes pilones que parece estar suspendido en el aire. Ha conservado las dos entradas principales y ese lienzo de discreto ladrillo rojizo, tan de moda en los elementos industriales antiguos, y de contrapunto, un curioso jardín vertical suspendido en una pared, diseñado por Patrick Blanc. Una antigua central eléctrica convertida, de nuevo, en centro de cultura y ocio para uso y disfrute de la sociedad contemporánea. Otro ejemplo que podríamos citar de industria de fábrica, en esta zona sur de Madrid sería la fábrica de galletas Pacisa, una obra realizada en 1922 según un proyecto de Luz Martínez Díaz, que era un arquitecto académico de Bellas Artes. Es una fábrica que en los años 20 que llegó a contar 300 operarios y que en la actualidad acoge el Circo Estable Price de Madrid. Es muy interesante lo que se ha conservado, que es solo la fachada delantera y la fachada posterior que da a la calle Juan Sebastián Elcano, porque es una arquitectura neomudéjar con una decoración de cerámica muy característica de la época, que está muy en relación esta arquitectura neomudéjar con toda la arquitectura de ladrillo de toda esta zona y alberga un circo que en sus orígenes se remonta a finales a mediados del siglo XIX, cuando por primera vez el empresario Price estableció una especie de tinglado de circo en la calle Recoletos y más tarde en la Plaza del Rey. Este circo desapareció y es un circo que tuvo muchísimo éxito en el periodo entre guerras y que luego todavía tuvo fama con las actuaciones de Pinito, del Oro, y que en los años 70, debido a la crisis circense, desaparece y en la actualidad lo encontramos aquí, en esta antigua fábrica de galletas.
En la misma calle, en Ronda de Valencia, se encuentra uno de los edificios industriales más importantes, la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Donde antes los obreros fundían metales sin descanso, día y noche, se ha construido un centro cultural de referencia, donde se produce cultura. La gente del barrio y de la urbe se reúne en su tiempo libre y pasean durante horas, asistiendo a cursos, exposiciones, cine, teatro, conciertos. La Casa Encendida puede decirse que es un ejemplo de reutilización de estructuras industriales obsoletas, que se ha hecho una puesta en valor adecuada y que ahora cumple con una función que hasta estos momentos no le era propio, puesto que estaba en un enclave ciudadano con un destino principalmente industrial, construcciones de pequeños talleres, de alguna manera industria, no industria pesada, sino una industria muy de, digamos, casi terciaria, ¿no? No tiene nada que ver con los altos hornos, no, sino que lo que nos vamos a encontrar a su alrededor pues son talleres o almacenes, aserraderos de madera, una fábrica de galletas que frente por frente de la Casa Encendida, o otras estructuras industriales mucho más discretas, perfectamente, digamos, encuadradas en lo que es la distribución de estos barrios. Esos barrios, que en principio estaban destinados a recibir a las industrias, van a desaparecer en este sentido para convertirse en zonas exclusivamente residenciales y de ocio. Los nuevos obreros de la gran urbe trabajan en oficinas, en despachos, en sus casas. Las fuerzas de producción de las sociedades contemporáneas giran en torno a las nuevas tecnologías de la información que generan conocimiento, el principal valor productivo de nuestra era. Los lugares de trabajo ahora están dispersos. Ya no hay fábricas en las ciudades, ni grandes talleres, ni producciones en serie. La clase obrera aparentemente desdibujada o simplemente alejada de los centros urbanos. Un nuevo sistema de producción a larga distancia y a tiempo real. Las industrias, los talleres, van a salir a los polígonos industriales que son de una organización totalmente diferente. Y estos esqueletos o esos restos vacíos, pues, van a destinarse a otros usos. Si contemplamos cómo están distribuidas las instalaciones industriales ahora mismo o en la actualidad, nos damos cuenta que ya no hay barrios exclusivamente dedicados a acoger la industria, sino que aparecen lo que conocemos como polígonos industriales, de tal manera que la ciudad se queda para uso residencial y para uso cultural incluso, con otro tipo de instalaciones, y cumple una misión totalmente diferente. Yo creo que una sociedad postindustrial como la nuestra, evidentemente lo que está haciendo es cambiar de destino los trazados antiguos. Ya no interesa tanto tener unidades, digamos, de producción o factorías o industrias que pueden ocupar no solamente esos polígonos industriales, sino que pueden estar deslocalizadas. Las fábricas cada vez más van a tratar de trasladarse a los lugares donde pueden conseguir de forma mucho más simple la producción, los productos que necesitan para la elaboración de sus productos. Y no tenemos más que pensar en ejemplos como pueden ser los textiles, que se han trasladado a India o a China, o miles de otros productos que también se han deslocalizado. Y cuando esas estructuras se queden obsoletas también en esos lugares del mundo, ¿qué más va a reinventar la sociedad? ¿Cómo será el nuevo paisaje urbano y las ciudades del futuro?